Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado muchísimas ganas, con muchísimas ganas desde Nailted. Yo soy Laura y os adelanto que hoy no vamos a seguir ningún manual. Así que los que hayáis venido pensando que vais a tener un paso a paso de cómo hacer bien las cosas, siento decepcionaros, pero no va a ocurrir eso. Va a ser algo muchísimo más enriquecedor y creo que mucho más divertido e interesante. Como decía, olvidaros de esas guías de buenas prácticas. Lo que venimos aquí es un poco a demoler, ¿no? El título de este webinar es, pues eso, un poco de ver cómo es una evaluación de desempeño sin filtros, vamos a romper mitos, conocer acerca de los aprendizajes de estas dos expertas que tenemos aquí y también de errores que ellas cometieron y a través de los cuales también aprendieron, ¿vale? Va a ser una clase de demolición controlada, lo llamamos. Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno, un pequeño apunte. Durante toda la sesión podréis ir dejando vuestras preguntas para nuestros ponentes. ¿Cómo lo podréis hacer? A la derecha vais a ver un icono que tiene un signo de interrogación. Haced clic ahí para incluir vuestras preguntas. Si queréis dirigirlas a Cris o a Valentina en concreto, también podéis indicarlo ahí. Es mejor que utilicéis esa sección porque hay a veces que en los webinars nos lo ponen en el chat y al final lo perdemos. Entonces corréis el riesgo de que vuestra pregunta no reciba respuesta, ¿vale? Entonces, ahora sí, a lo que ya hemos venido, contamos con dos invitadas de lujo hoy, dos verdaderas cracks de People and Culture que ha estado y están donde muchos de vosotros estáis ahora, ¿no? Lidiando con cómo mejorar este proceso que a People tantas veces les quita el sueño. Por un lado tenemos a Cristina Gascón, que es Head of People en Stay. Bienvenida, Cris. Hola, hola a todos, encantada de estar por aquí. Y por otro lado tenemos a Valentina González, que es VP People Care en Coderio. Valentina, es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y además Valentina está desde Argentina. Está en una franja Argentina. horaria diferente a la que nos encontramos Cristina y yo, que estamos en España. Y bueno, al final la audiencia seguro que estamos mezclados entre España y Latinoamérica porque tenemos audiencia de muchas partes del mundo. Entonces, bueno, como os decía, junto con nuestras dos ponentes de hoy, vamos a sumergirnos en historias reales, tanto con luces como con sombras. Veréis que el enfoque es muy humano, muy antigurú, así que veremos no solo lo que hicieron, sino que ciertas cosas no funcionaban y cómo llegaron a una solución. Vamos a hablar un poco de baches que hayan podido encontrar en el camino y, como decía, también aprendizajes y éxitos que hayan tenido. Así que nada, pues ya vamos a empezar con una sesión 100% práctica en la que vamos a aprender a destruir lo que nos sirve para edificar realmente una cultura de feedback de desempeño que sea sólida, honesta y realmente efectiva para el talento. Entonces, empezamos, Cristina Valentino, uno de los mitos más arraigados que existen en lo que respecta a las evaluaciones del desempeño es que están concebidas como un evento anual sagrado. Cris, desde tu perspectiva, ¿por qué es un error confiar únicamente en una evaluación anual y cuál es ese coste que tiene para los equipos y para la empresa? Yo creo que venimos, ¿no? Un poco lo hablábamos justo antes de conectarnos, de esas guías o eso, lo que hay que hacer bien si trabajas en recursos humanos, ¿no? Y uno de esos checks es evaluación del desempeño anual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que creo que hay poca reflexión en el para qué la hacemos o el por qué la hacemos, ¿no? Simplemente quiero montar el macroproceso donde todo el mundo se está evaluando, pero no entiendo el por qué o no tengo claro el objetivo. Entonces, el hacerlo sin ese por qué o ese para qué, creo que nos lleva a hacerlo una vez al año porque es lo que toca, ¿no? Y cuando realmente reflexionas el motivo de por qué lo estás haciendo, pues deja de tener sentido a lo mejor hacerlo anual o deja de tener sentido ligarlo, que ocurre muchas veces, a otros indicadores, otras variables, como puede ser el salario, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Valentina, por tu lado, ¿añadirías algo con respecto a este mito? Sí, sí, bueno, en general como algo que estaba pensando mucho antes de arrancar el webinar era el tema de qué es un mito y cómo se construye, ¿no? Y cómo en las organizaciones construimos, es- a ver, un mito es algo que cumple una función, entonces está ahí por algo ese mito, cómo llegamos a pensar que la evaluación es un evento anual, o sea, ¿de dónde surgió eso? Entonces, a veces se hace porque eh, es, eh, se evita la burocracia, se cumple con un procedimiento, se hace el check, lo que decía Chris un poco, se hace este check y quizá hay organizaciones que por el costo que tiene o por la cantidad de personas que tienen que reducirlo a una vez, a un momento. Entonces,
Si eso es así y si ese es el desafío que tienes como alguien que se ocupa de people en una organización, porque a veces puede pasar y a veces puede ser una línea de la dirección, es cómo hacer que ese evento anual tenga un propósito y que ese evento anual sea un punto de llegada. O sea, al que, bueno, está bien, tuviste que hacer un evento anual, es un hito, es un cierre, incluso se puede convertir hasta en un ritual, como, no sé, yo pensaba esto, mi hijo está por cumplir años, entonces todo el tiempo estamos envejeciendo, ¿no? Pero hay un día en que nosotros, ese es el día del cumpleaños, ese día cantamos cumpleaños, soplamos las velitas, o sea, hacemos algo que le da un cierre, pero hay todo un proceso previo de crecimiento y de desarrollo. Entonces, si traspolamos eso a las organizaciones y a las personas que gestionamos, es cómo llegamos a ese momento, cuáles son las conversaciones previas, cuál es nuestro plan de carrera, cuáles son los desafíos, cuáles son las iniciativas que hicimos para que esa conversación tenga un valor y sea un punto de llegada y un punto de partida a otra cosa, si es que tenemos que hacerlo una vez por año. Desde luego, comentabas esas conversaciones previas, ¿no? Qué importante es conocer que el feedback tiene una caducidad. Entonces, si reducimos una evaluación a un evento anual, desde luego tiene que haber otros hitos en el camino que nos permitan recoger ese feedback cuando es pertinente, ¿no? Vamos con el siguiente. Un formulario más complejo es un proceso más justo. Valentina, vamos contigo esta vez. ¿Cuál es el peligro de caer en la trampa de la complejidad con formularios y escalas interminables y por qué la simplicidad suele ser más efectiva en este supuesto? Bien. Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas. Una es que a veces nos hemos vuelto fanáticos del Excel, de, de los formularios de Google, de armar como el mega proceso, un poco también tomando lo que decía Cris, como elaborar un proceso y dedicarle un montón de tiempo. Y entonces hay como una idea ahí de que si lo hago más complejo, es más preciso, se ajusta más a valorar a la persona en todas sus dimensiones, y entonces se piensa que es más justo, que si lo hago más complicado, es más justo. Pero entonces después lo que te puede pasar ahí es que eh, la persona se puede perder en todo ese feedback tan largo, tan puntilloso o tan detallado. Y yo creo que hoy las personas valoran cada vez más la simpleza, lo concreto, lo directo, porque es lo que después te va a permitir avanzar, o sea, proyectarte hacia el futuro. Tengo una idea clara de lo que tengo que mejorar, son estos 5 ítems y voy a trabajar sobre esto. Y después esto es lo que me van a medir. Entonces, creo que la simpleza es más efectiva en ese sentido, como bien decías. Y después también hay otra cuestión que es que los procesos de evaluación tienen como dos partes. Tienen una parte donde se construye el feedback y se le da a la persona, por ejemplo, en herramientas como Nailtet se envía ese feedback a la persona y la persona tiene un soporte, una evidencia de su feedback, no queda en una Meet o lo que sea. Pero luego está ese momento de la reunión, ese momento del uno a uno, donde si tú tienes algo muy simple, muy concreto, tienes una evidencia objetiva, sencilla, y el líder tiene una oportunidad de ejercer su liderazgo en esa conversación. Entonces, ahí es donde como que creo que está bueno ahí explayarse un poco más, ahí conversar, ahí hacer ese ida y vuelta entre el colaborador y el líder, que al final es lo que impulsa al desarrollo. Cris, por tu lado, ¿qué has aprendido en lo que respecta a la complejidad versus la simplicidad, perdón, en los procesos? Yo creo que hay como dos variables muy importantes aquí. Una es cómo de madura está tu organización para este proceso. Es decir, si es la primera vez que vas a enfrentar a la organización a algo así, no puedes irte de repente a lo más complejo, ¿no? Porque es abrumador y porque la gente le va a generar un rechazo muy grande. Entonces creo que esa parte es súper importante y que antes de llegar a la evaluación del desempeño hay un trabajo previo respecto a todo lo que tiene que ver con feedback. Es decir, si tú no existe una cultura de feedback, si nunca han trabajado one-on-one, si esto no existía,
y tú de repente metes una evaluación del desempeño súper compleja, nadie va a entender nada y además vas a resultar, como decía, ¿no?, abrumador y va a generar mucho rechazo, con lo cual ya empezamos mal. Y yo creo que en general todo lo que tiende, aunque la empresa esté o la organización, ¿no?, la cultura sea un poco más madura, algo muy complejo, a día de hoy también nos cuesta mucho, porque creo que todos tenemos también una crisis en general de atención, porque cada vez nos cuesta más estar concentrados, porque cada vez, ¿no?, todo lo que nos requiera un poquito más de sentarnos con foco es más difícil. Y al final yo creo que una buena evaluación del desempeño, donde tú tienes que evaluarte a ti mismo, a tus compañeros, a tu manager, es un proceso que te requiere esfuerzo mental y que te requiere tiempo y foco, ¿no? Y al final es un extra de tu día a día. Yo ya tengo mis tareas diarias y de repente me aparece la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces creo que la simplicidad ayuda en dos líneas, ¿no? En que el proceso no sea tedioso y no genere rechazo, que creo que es súper importante para que puedas ir iterando y mejorándolo, y que además nuestra capacidad de atención, desgraciadamente, se va a ir mermando en los últimos años, y también no estamos preparados para poder enfrentarnos a un proceso muy difícil donde tengamos que evaluar demasiadas cosas y sobre todo también a veces con palabrejas, ¿no?, que utilizamos desde People que ni siquiera se entienden, ¿no?, o que se parecen demasiado entre sí, que son sinónimas, ¿no? Y en este mundo de las competencias hay algunas que, wow, igual solo conocemos nosotras, y estamos hablando en otro idioma, que eso también es importante, yo creo. Está clarísimo que al final la máxima de menos es más es también perfectamente aplicable a una evaluación de desempeño. Otro mito que circula por ahí también es que el objetivo de una evaluación es únicamente para justificar el aumento de sueldo. Basado en tu experiencia, Cris, ¿qué problemas consideras que surgen cuando la conversación sobre desempeño está directa y únicamente vinculada a esa parte de la compensación salarial? Perviertes totalmente el proceso. O sea, en el momento que tú estás ligando la compensación, incluso aunque no la ligues, en el momento que la evaluación de desempeño y la ventana de subidas salariales está muy cercana en el tiempo, tú acabas pervirtiendo el proceso, porque la gente acaba aprendiendo a que, bueno, si doy buenas notas, esto va a significar que a esta persona o este compañero que me cae bien, a lo mejor le suben el sueldo, y este que a lo mejor me cae un poco más regular y le voy a dar una nota, ¿no? Entonces empiezan a salir ciertas redecillas, y esto es así, y ocurre en las organizaciones, que no tiene ningún sentido. O sea, para mí la evaluación del desempeño yo la considero, en primera persona, como una evaluación y un proceso de desarrollo personal, ¿no?, y de crecimiento como profesionales. Y la subida salarial puede ir ligada a otras muchas cosas, ¿no? Tú puedes a lo mejor haber tenido un excelente desarrollo, pero la compañía está en un momento X o Y donde no puede haber subidas salariales. Entonces, si todo lo estamos llevando a lo mismo, al final lo que comentaba, ¿no?, perviertes el proceso y la gente no va a ser honesta en este proceso, sino que va a intentar, ¿no?, pervertirlo. 100% de acuerdo. O sea, al final, un vínculo tan exclusivamente ligado a esa obtención de una compensación salarial distorsiona toda la conversación, sin lugar a dudas. Valentina, ¿tú cómo lo ves por tu lado? Yo creo que sí, concuerdo con ambas. Es muy, genera mucho sesgo en las personas, tanto en la persona que es evaluada como en el evaluador. Porque si el evaluador también siente cierta simpatía por ese colaborador, porque lo ve trabajar todos los días, porque lo ha acompañado en su desarrollo y después, además, a veces se dan las organizaciones que los evaluadores no son los que toman la decisión sobre la compensación. Entonces, hay como un conflicto de intereses entre quien tiene que comunicar esto, que además no puede tomar una decisión sobre el salario o no establece las bandas por las que se va a aumentar, y se puede hacer muy complicado y muy duro para las partes, para todos los que participan. Y después, por otro lado, creo que es así, pero también creo que quizá en este punto difiere un poco, que no se debe ignorar esa relación, o sea, no se debe ignorar la relación que tiene el mérito con o sea, el mérito por el desempeño, por otro montón de cuestiones que hace una persona y por todo lo que se desarrolla. Entonces, lo que se puede hacer ahí, quizás es más como una sugerencia, es desdoblar esos momentos. No pueden ir totalmente separados porque la persona tiene que tener una idea clara de cuál es la recompensa por hacer bien lo que hace, por destacarse o
por no hacer nada por su desarrollo, pero sí se tienen que separar para que la conversación de desarrollo precisamente potencie ese desarrollo y que yo quiera alcanzar eso en otro momento. Además, me da la oportunidad de cuando lo converso, tengo un tiempo para mejorar y que después yo lo pueda ver reflejado. Sí, si es todo el momento, eh, más complicado. Pero el mayor problema de esto es que si la evaluación está solo atada a compensación, se vuelve transaccional. Se vuelve a esto para esto. Muy de acuerdo con lo que habéis comentado ambas. Vamos entonces con el cuarto mito. El equipo de HR es dueño y único responsable de las evaluaciones. Valentina, ¿por qué es un error que Recursos Humanos se posicione como el único propietario del proceso y qué cambia radicalmente cuando se traslada esa responsabilidad a los managers y los equipos también? Bueno, esto es súper común. Yo creo que todos los que están acá deben estar diciendo, oh, Seguro. sí, el mito más sonado. Porque es como, bueno, es responsabilidad de people llevar adelante el proceso, pero sí, es quizá entender que los procesos tienen que ser de todos. Hay dos cuestiones acá, ¿no? Siempre me gusta como separar un poco las cosas, pero eh, por un lado, me parece que People tiene una responsabilidad real. O sea, no se puede desconsiderar que People es el promotor de este proceso. O sea, debe ser el que le duela si sale mal, el que festeja si sale bien, pero a la vez tiene un poco algo que charlábamos nosotras aquí como en la previa de esto, tiene que construir aliados, o sea, tiene que generar alianzas y tiene que ser un visionario que le va a contar a la organización algo que la organización todavía no ha visto, ¿sí? Entonces, sí tenemos un rol que es fundamental, que es facilitar, es precisamente facilitar, no controlar. Quizá el mayor problema es ese, que se convierta en una herramienta de control o que se vuelve una tarea impuesta. Entonces, yo lo que creo es que eh, las conversaciones de desarrollo o de desempeño tienen que ser una conversación en la que yo, como área de people, tengo que promover que todos quieran participar. O sea, ese que les dé el famoso FOMO, no quiero perderme esto. O sea, entonces, ahí tienes mucho que trabajar culturalmente para hacer que esto sea una experiencia para todos, no solamente para el que va a recibir el feedback, para el que va a participar del proceso, sino que sea una experiencia que, que además los buenos managers, considero yo en mi experiencia, los grandes managers, sueñan con este momento, o sea, con poder hacer este cierre, si este cierre es un cierre, o sea, es como a cerrar con broche de oro todo el caminito que ha construido una persona. Sabemos que no siempre pasa, sabemos que cada organización tiene sus características, que tiene sus desafíos, que tiene sus momentos. Hay, lo que decía Cris, hay momentos de las organizaciones donde se pueden unas cosas y otras no. Hay momentos donde las organizaciones, las personas están muy cargadas, entonces también hay que tener en cuenta en qué momento proponemos la evaluación, cuál es el momento del año, que todo el mundo esté fresco, que todo el mundo esté con ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí el rol de People es eh, detectar esto, cuál es el mejor momento, quiénes son las personas, cómo las empodero, cómo les brindo herramientas para que lo hagan bien, para que se sientan felices de lo que están ejecutando y cómo propongo un proceso que sea claro para que todo el mundo lo entienda y desde la transparencia. Qué importante al final es empoderar a todos los integrantes del proceso y educar también en la corresponsabilidad, ¿no? Que conlleva trabajar algo tan importante como una evaluación de desempeño. Cris, ¿qué opinas por tu lado? Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Valentina y por añadir algo para sumar, yo creo que también es súper relevante que este mito, ¿no? De es People quien lidera, ¿no? Y es el proceso de People. Creo que para empezar a que no sea solo el proceso de People hay que co-crearlo.
está muy bien que nosotros al final tenemos un poquito más de know-how sobre esto, ¿no? Y que lo vamos a liderar en última instancia, pero co-crear este proceso con X personas va a ayudar a que sean embajadores del proceso, a que estén involucrados y a que luego en ese feedback, que para mí es súper importante cuando acaba el proceso y tú pides a toda la organización, vaya un poco más en línea, ¿no? Porque no has estado tú sola pensando, tú o tu equipo pensando en este proceso, sino que hay gente diferente a ti con otras necesidades también co-creando este proceso, ¿no? Entonces, para mí, ya si empiezas desde ahí, pues ese mito de solo de people ya no es solo de people, ya ha habido más gente involucrada. Y luego por el camino creo que a veces le ponemos mucho peso a acompañar a los managers, que lo veo fundamental, tanto en esos managers que tienen a mucha gente y tienen que hacer muchas evaluaciones, en ayudarles de, oye, tienes 2 semanas para hacerlo, intenta focalizar X al día para que no se te haga bola, o qué tal vas, ¿no? Darles apoyo también. Incluso cuando acaba esa parte y ya tienen los resultados, hay muchas veces que los resultados o las conversaciones que tienes que preparar con según qué perfiles van a ser complejas. Entonces, tú como people, para mí es importante el revisar esto, ir al manager y preguntarle, oye, ¿quieres que te ayude a preparar alguna conversación? ¿Quieres que hagamos algún tipo de preparación previa? Porque también les das alivio, ¿no? Y no es, le has dejado ahí solo con, ahora tienes 7 conversaciones y gestiónalas como puedas, ¿no? Entonces, yo creo que ese acompañamiento también ayuda y facilita el proceso en sí y lo hace más compartido y hay un, pues eso, un ownership compartido, no solo de people. Y por último también, creo que a veces esto lo tenemos más olvidado, es una guía para todos. Es decir, no solamente para cómo debo responder en la evaluación del desempeño si soy manager, sino cómo debo responder la evaluación del desempeño siendo quien sea dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué es importante este proceso? ¿Qué tienes que hacer? Porque habrá personas dentro de la organización que sea su primera vez y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y vas a tener a gente que a lo mejor ha hecho muchísimas porque es un perfil súper senior y viene de empresas que tienen estos procesos súper bien instaurados y habrá gente que sea su primera experiencia laboral y se enfrentan a esto por primera vez. Entonces creo que acompañar a todos y hacer guías, hacer vídeos y hacer mucho apoyo y mucha comunicación durante el proceso pues ayuda a que todo vaya siendo un poquito más organizado, ¿no? Y menos te doy feedback porque People me ha dicho que te tengo que dar feedback, ¿no? Importante el acompañamiento y la co-creación sobre todo. Además es algo que ha salido muy repetido en los últimos webinars que hemos hecho. O sea, siempre desde People se inculcan eso, oye, la co-creación, esto no es algo solo de nosotros, es algo que al final va a afectar en la experiencia de todos los empleados. ¿Por qué no hacer que todos apoyemos y que, pues eso, para que al final la experiencia de todos sea mejor? Así que muy interesante lo que habéis comentado. Vamos con el quinto mito, que es delicado pero bastante importante. Cuentan, hay que suavizar el feedback para no herir sensibilidades. Vamos a hablar ahora de conversaciones difíciles. Chris, ¿cuál es el verdadero coste, ¿no? de ese suavizar demasiado el feedback y que habéis aprendido sobre cómo dar feedback que sea claro y constructivo, pero también honesto, por supuesto? Yo creo que esto es mucho más común de lo que pensamos. Hay mucha gente con este discurso de, bueno, tampoco hace falta que le demos feedback, ¿no? O esto es muy obvio, ¿cómo no lo vas a ver? Es que es repetitivo, es incómodo, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta enfrentarnos a este momento. Entonces, para mí hay que hacer un gran trabajo de, oye, ¿cómo doy feedback? Darles herramientas súper básicas de, oye, ¿qué puedo tener en cuenta? Pues intención positiva, irte al comportamiento, cómo puedes mejorar el comportamiento, escucha al otro, intenta ir con saldo emocional neutro a esa reunión, ¿no? No llevar en la mochila demasiadas, porque esto ocurre a veces, ¿no? Voy guardando en la mochila feedback que no he sido capaz de dar y al final la mochila se me va llenando y cuando voy a esa reunión, pues al final doy el feedback de aquella manera, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer muchísimo acompañamiento aquí, muchas formaciones, la capacidad para dar feedback es bastante pequeña, yo creo que en general, o sea, creo que tenemos ahí mucho trabajo por hacer en todas las organizaciones y todos nosotros, tanto en dar como en recibir. Y yo creo que, de nuevo, a veces nos centramos también mucho en webinars o formaciones de cómo dar feedback bien a tu equipo y también es importante el cómo recibo feedback, porque también te encuentras, ¿no? en muchos momentos donde la gente te dice, es que, ¿para qué quiero recibir feedback si yo lo hago todo bien, ¿no? Entonces, a veces damos por hecho, y esto ocurre muchísimo, que ese autoconcepto, esa autopercepción va a estar alineada con la realidad y en muchas ocasiones no lo está. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en esa parte de feedback, que el feedback es muy importante porque yo siempre lo digo, el no feedback es feedback positivo. Si yo a alguien no le estoy diciendo
que tenga que mejorar en nada, yo voy a asumir que lo hago todo genial, ¿no? Y estas afirmaciones que acababa de decir, que me han ocurrido en varias ocasiones con diferentes personas, vienen de que a lo mejor llevan X años en una compañía sin recibir ningún tipo de feedback. Entonces, esto es muy complejo y para mí es súper importante. Tú no vas a crecer ni vas a mejorar si no eres capaz de recibir feedback, aunque sea incómodo, porque no es cómodo para nadie escuchar que hay algo que tienes que mejorar, ¿no? Tienes que tener mucho trabajo psicológico y personal hecho para que eso no te haga demasiado daño, ¿no? Pero sí, creo que ahí tenemos un trabajo súper grande y ya os digo, no solamente en cómo dar feedback, sino cómo recibo feedback incómodo o que no me gusta. Qué razón lo que cuentas, ¿no? A veces nos incomoda tanto el dar como el recibir feedback, pero qué importante es esa claridad para el crecimiento, ¿no? Tanto como para promover el mío propio como para promover el de mi equipo, soy un manager o el de mis compañeros. Valentina, ¿cómo habéis cultivado vosotros esa cultura de feedback honesto en vuestra empresa? Mira, yo creo que es un súper desafío. No creo que sea algo que esté logrado, es un universo muy grande. Pero creo que ahí hay ciertas cuestiones como observar. Un poco lo que comentaba Cris de dar y recibir feedback me parece súper importante. Em, pero creo que hay algo que es las conversaciones de desempeño, las conversaciones en general, son en las organizaciones acciones de liderazgo. Entonces, ahí el desafío es trabajar mucho con los líderes, en no dar por sentado que cualquier persona que tiene un rol de líder o manager sabe dar feedback. Y después tiene que pasar otra cosa que es súper importante, que es que ese líder se haya encargado de construir una relación con esa persona. Haya ese camino de que lo hablamos hace rato con las uno a uno, donde se conozcan, donde haya empatía, donde la persona cuando reciba el feedback lo tome porque hay un puente tejido entre el líder y el colaborador. Entonces, si eso no está, cualquier cosa que venga de un manager no va a ser escuchada, positiva, negativa. O sea, hay casos donde la gente le dan feedback positivo y dice, no, no me lo creo, me lo dijo por tal cosa, para que siga trabajando o lo que sea. Y hay feedback negativo que no se recibe, pero tiene que ver un poco con cómo está armado ese vínculo con la persona. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad en trabajar con los managers en cómo dar feedback, en que conozcan a las personas, en que entiendan también qué recurso tiene cada uno para escuchar. Hay gente que es mucho más permeable, hay gente que necesita un feedback más profundo, que le expliquen con ejemplos, hay personas que le explicaste algo muy breve y lo toma y si le empiezas a sobreexplicar, lo agotaste, entonces ya no te escuchó. Entonces, si tú tienes conocimiento de a quién le estás dirigiendo el feedback, es como lo básico de la comunicación de quién es tu interlocutor y qué puede escuchar ese interlocutor y qué es lo que yo necesito para instaurar esa necesidad de cambio o para potenciar lo que está bien, porque no todas las conversaciones de feedback son negativas. Me parece como súper importante. Y retomando un poco, porque no lo quiero dejar pasar, esto de que está presentado así, ¿no? Como que el mito es suavizar el feedback. Si nosotros ya de entrada estamos hablando o estamos pensando que hay que suavizar algo, es porque tenemos un preconcepto anterior que es que el feedback es duro. Entonces, ¿cómo yo hago que esa conversación no sea una conversación dura? Entonces, todo lo anterior, que es la construcción del vínculo, me va a acompañar a que ese momento sea un momento más dentro de otros momentos. Si la persona nunca vio a su manager y aparece solo para darle un feedback, por supuesto que no, nadie va a escuchar nada, el manager va a estar incómodo, o sea, se generan un montón de cuestiones que no funcionan y que al final no potencian el desarrollo, que es lo que nosotros queremos con estos procesos.
Desde luego, lo que está claro es que al final la sinceridad y el respeto no tienen por qué ser enemigos en lo que respecta al feedback y lo que comentaste antes de, oye, cómo entender de qué forma se puede dar feedback a cada persona, porque cada persona lo percibe de forma diferente, está muy ligado con ese otro mito del que hablábamos antes de que recursos humanos no es el único responsable de una evaluación de desempeño. Aquí los managers tienen un papel fundamental el conocer a las personas que hay en sus equipos y entender cómo pueden ellos realmente hacer una buena evaluación para las personas para promover su crecimiento y mejor que ellos no lo va a hacer nadie. Vamos con el sexto mito. La evaluación es una conversación unidireccional. El manager habla y el empleado escucha. Valentina, ¿por qué es tan ineficaz un modelo de evaluación unidireccional y qué ocurre cuando se empodera de verdad la voz y la autoevaluación del empleado en el proceso? Bien, bueno, yo creo que cuando la conversación, con cualquier conversación que habla uno solo, no sirve, ¿no? O sea, ninguna, de ningún tipo, ni de feedback, ni en la vida, ¿no? Pero en las organizaciones específicamente lo que hace es que refuerza primero una jerarquía, la jerarquía del que está dirigiendo la conversación. No sé si genera mucho aprendizaje, porque, o sea, simplemente escucho algo y bueno, hay gente que puede tomarlo, escucharlo y aprender, y hay gente que a veces tiene ganas de no participar en la conversación, pero siempre alguien está participando en una conversación aunque esté escuchando, ¿no? Entonces, se trata quizá de pensar en cómo hacer para que el otro que está participando sea un sujeto activo de esa conversación, ¿no? Tenga ese momento de autorreflexión, digamos. O sea, yo creo que un proceso de feedback tiene que ser un momento en el que alguien me cuente lo que está viendo como un observador externo, me está dando su visión sobre mi trabajo, sobre mi aporte, sobre cómo agrego valor al negocio, y eso lo hace alguien que entiende qué es lo que espera el negocio. Se supone que está en una posición de liderazgo porque entiende, tiene mucho más contexto de lo que se espera de un colaborador que a veces el colaborador mismo. Entonces, es muy valiosa esa visión, pero no me puedo perder la parte de que la persona tenga la oportunidad de autoevaluarse, de decir me identifico o no con esto que me están diciendo, de hacer ese contraste entre la mirada del evaluador y la mirada del colaborador, de que el colaborador pueda presentar sus motivos, su visión, el por qué cree que hace las cosas así, que incluso sea un momento para revisar cuáles son los objetivos. O sea, hay muchas cosas que se pueden dar a partir de que la conversación sea de dos, ¿no? Sin perder el rol que tiene cada uno. Y después hay otra cosa que me parece importante, es que sería como un mito dentro del mito, es esta idea de a veces no le doy feedback, o no permito que se evalúe, porque si permito que se evalúe se va a sobrecalificar. Entonces, se va a poner un puntaje todo 10, no sé, pongamos que tenemos una escala del 1 al 10, ¿no? La persona se va a poner 10 en todo. Y nada que ver, o sea, a veces lo que contribuye es como equilibrar la balanza. Hay bien, no sé si la audiencia conoce de sesgos cognitivos, pero es algo como muy común en nuestro ámbito, pero hay un sesgo que se llama el de Dunning-Kruger, que es lo que explica es que a veces las personas que tienen menor seniority o menor experiencia o menor desempeño tienden a sobreestimarse. O sea, como que hacen una evaluación súper, se evalúan como súper alto porque no tienen una referencia clara para calibrarse, no tienen esa información. Y los que tienen más talento, más competentes, más seniority, más experiencia, tienden a subestimarse porque se comparan con estándares más altos. Entonces, son sesgos que hay. Nosotros como área de People no debemos desconsiderar eso, pero no porque eso exista vamos a anular la voz del empleado. Creo que es lo más duro que podemos hacer, sobre todo un área de People que se encarga de cuidar la experiencia de las personas, de potenciar su voz. Y además, creo que me estoy extendiendo mucho, pero
creo que también otra cosa que me parece importante es que cuando una organización ha generado un clima de confianza y seguridad psicológica, las personas se sienten como mucho más abiertas a evaluarse de una forma como con mayor criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que estaba pensando que nosotros tenemos en Nailed es la posibilidad de evaluar esto. O sea, si nosotros pensamos en nuestra organización, evaluamos cómo es el engagement y tenemos esta métrica específica de cómo la gente se siente de satisfecha y de segura psicológicamente en esa organización, eso ya nos va a dar una pauta de si corresponde en este proceso de evaluación que yo estoy presentando que la gente se autoevalúe. Porque si yo tengo esa métrica muy baja y la gente no siente confianza y no siente seguridad en la organización y yo los pongo a autoevaluarse, ya sé el resultado. Entonces, ¿para qué me voy a poner a medirlo? O sea, se van a calificar de una manera como muy defensiva frente al proceso. Así que, bueno, eso. Y Cris, ¿tú qué opinas de esa participación bidireccional activa y bueno, de las autoevaluaciones también que justo comentaba ahora Valentina? Yo creo que en esa evaluación 360 o autoevaluación manager, hay mucho power, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si no, al final tú estás yendo a escuchar lo que un tercero, que suele ser tu manager, que de nuevo, linkando un poco con lo que decía Valentina, que me parece súper potente, esa relación que tú tengas con tu manager es muy importante. Si hay confianza, si no la hay, si hay autoridad, si hay menos autoridad, si hay admiración, si no hay nada de admiración, tú probablemente ese feedback a lo mejor lo estás recibiendo y por uno te entra y por otro te sale, ¿no? Porque no estás, pues bueno, interiorizando nada de lo que te está comentando. Entonces, para mí, ese ejercicio de autoevaluación que al final te lleva a una autorreflexión, estás obligado a reflexionar sobre qué tal está siendo tu desempeño. Y luego esa foto final de, oye, esta es tu evaluación y esta es la evaluación de tu manager y esta es la de tu compañero, creo que es como la clave, ¿no? El cierre del círculo perfecto donde realmente ves y casualmente siempre hay cosas en común, ¿no? Y para mí esas cosas en común o de esos desacuerdos son los que llevan a que la conversación de desarrollo sea potente. Es decir, el recoger, ¿no? Que es un trabajo para mí el más importante que tiene el manager, ¿no? El recoger toda esa información y el llegar a la conversación con, oye, hemos visto que aquí coincidimos los tres, ¿no? Las tres personas que han evaluado y aquí, por ejemplo, hay muchísima disparidad. Vamos a ver por qué hay esta disparidad, cómo lo estás viviendo tú, cómo lo estoy viviendo yo. Ahí está la clave de la conversación y para mí está el caldo de cultivo para que crezcamos. Si yo solamente voy a recibir lo que una persona opina sobre mi desempeño, se me queda muy pobre, ¿no? Y muy coja la conversación y la posibilidad de mejora. Entonces me parece eso, que esa evaluación 360 para mí es la más potente. Es difícil porque hay conversaciones más fáciles y conversaciones más difíciles. Y luego también metería el tema del sesgo del evaluador, que a mí me parece súper importante. Hay gente que tiende mucho o que tiende a evaluar en los extremos, ¿no? Se siente muy cómodo evaluando en lo peor o lo mejor. Y hay gente que jamás utilizaría el 1 y el 4, ¿no? Hablando del 1 al 4, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta en general, pero específicamente en estas organizaciones que a veces utilizan la media, los números, ¿no? Si tú vas a utilizar esas métricas que ocurren en muchísimas organizaciones para luego sacar conclusiones, para hacer tus hypos, para hacer los low performers, cuidado si no estamos evaluando ese sesgo de evaluador, porque los datos no nos van a salir correctamente, ¿no? O no van a ser todo sí, lo finos que necesitas para luego tomar ese tipo de decisiones. Muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado y bueno, por aportar un matiz ahí, yo siempre he pensado que la autoconciencia es un motor de crecimiento que está sobrevalorado, pero que es muy potente realmente. O sea, ¿quién nos conoce mejor que nosotros mismos? Entonces, poder aportar a esa conversación tiene más sentido que nunca. Vamos con el último de los mitos que vamos a desmontar hoy, pero no por ello menos importante, que es las conversaciones de desarrollo son solo para los high potentials o los low performers. Chris, ¿cuál es el riesgo de enfocar los esfuerzos de desarrollo únicamente en esos extremos y al final estar olvidando lo que es el grueso del equipo?
yo ya de inicio ese tipo de etiquetas suelo no estar demasiado a favor, porque creo que es muy difícil que no estemos sesgados cuando ponemos esas etiquetas, por lo que acabo de comentar del sesgo del evaluador que a veces se nos cuela, o por otras mil cosas, ¿no? Y al final ponerle la etiquetita a alguien, ¿no? De hypo o de low performer, ya le estás condicionando mucho su vida dentro de la compañía, ¿no? Y además deberían ser, como tú bien has dicho, esos extremos, ¿no? Esos porcentajes más bajitos que tenemos en las organizaciones. Pero el grosso lo tienes en el medio. Tienes ese grosso que generalmente a lo mejor son más ese porcentaje de pasivos o no, o de gente más medium que no destacan ni están en lo peor, pero que son los que tienes capacidad de hacerles brillar y de conseguir que crezcan. Entonces, para mí casi que el foco está más ahí, ¿no? En conseguir que de todo ese grosso que es el porcentaje más grande de la compañía, puedas conseguir a gente que brille y que siga creciendo. Y crecer, cuidado con esto, que también tendemos a pensar, el crecimiento solo es crecimiento si es vertical, ¿no? Y al final es, oye, que me promocionen o que me suban mucho el salario, pero no hay más crecimiento que ese y hay que trabajar mucho en que el crecimiento pueden ser otras cosas, ¿no? Y ese otras cosas es en qué tipo de organización estoy trabajando. Y yo ahí también apuesto mucho por ser claros con la organización. No es lo mismo trabajar en una consultora donde todo está muy definido, donde hay muchísimas oportunidades, donde hay mucha entrada de gente, mucha salida, mucha rotación, que trabajar en una empresa más estática, donde no hay prácticamente rotación y donde no hay visibilidad de crecimiento en número de personas. Eso hace que esté más topado ese crecimiento vertical, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de que la persona pueda crecer, pueda mover de ese departamento, pueda desarrollar otro tipo de habilidades. Y esto hay que ser muy claros, porque como tendemos a pensar que ese career path, ¿no? Que es lo que nos han vendido también, igual que las evaluaciones de desempeño, es lo que hay que hacer, el career path es otra cosa, ¿no? Que se debería hacer o que todo el mundo debería tener acceso dentro de la organización. Pero no todas las organizaciones están preparadas para tener un career path al uso. Y ser honestos con la población, ¿no? Con esa población tan grande que hablábamos, ¿no? Que no son hypos ni low performer, es importante. Oye, puedes desarrollarte dentro de tu área, dentro de tu posición, y hay mucho margen de mejora, que también eso es importante, por este feedback que decíamos, ¿no? A lo mejor lo estás haciendo bien, pero puedes mejorar en, no lo sé, en cómo comunicas internamente, en esta parte de análisis de datos que podemos darte esta formación. Entonces, creo que centrarnos justo ahí es la clave de que la empresa siga creciendo y tengamos mejores profesionales, aun con el mismo equipo. Valentina, ¿qué opinas desde tu perspectiva? Yo me parece, coincido mucho con Chris, así, corazoncito. Este, pero hay otra cosa que me gustaría también como sumar a la conversación, que es que primero, yo considero que todo el mundo merece tener una conversación de desarrollo, y independientemente de quién sea. Me parece una cuestión de ética dentro de una organización, me parece una cuestión de respeto al colaborador que está día a día sumando de su tiempo, de su vida, de su experiencia. Me parece que todos merecen recibirlo, que nadie debería quedarse sin tener un feedback, una conversación. Y luego después el tema de los extremos, también muy en contra de las etiquetas, porque además creo que las personas son o se desempeñan en un contexto específico, en un momento específico, en una organización específica. Entonces, incluso algo que puede estar visto como, wow, el high performance, por ahí lo pusiste en un proyecto donde no le gustaba, no le desafiaba y no va a rendir bien y es como, oh, ¿qué pasó? Es el gran problema de las etiquetas históricamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, es como el desafío quizá es cómo poner a la persona en un lugar donde brille. No siempre las organizaciones, esto puede quedar así como muy el cuento del ideal, pero no siempre las organizaciones tenemos la posibilidad de poner a todos en el mejor lugar para brillar y eso también está bueno entenderlo, entender las limitaciones. Y coincido mucho con lo que dice Chris de ser claros, de que y creo que esto lo he vivido muchísimo en experiencia. A veces la organización no tiene un gran plan de carrera o no tiene
muchos puestos arriba a donde ascender y las personas a veces perciben que ascender es cambiar de posición en una posición que sea para arriba. Entonces, eso también es un sesgo que tienen las personas y que está bueno alojarlo y validarlo. Eh, pero si uno es claro con qué se puede dentro de esa organización, qué es posible acá, y le transmite al colaborador que estás dándole lo mejor que le puedes dar, y ahí lo estás empoderando a que tome una decisión de si quiere permanecer en esa organización, si quiere seguir ahí, si quiere seguir haciendo lo mismo en esas condiciones, pero las condiciones tienen que estar claras de entradas. Entonces, a veces pasa que se puede pretender un proceso en el que termina siendo como una estafa al colaborador, si vos le propones un proceso en el que después no le puedes dar lo que la persona espera. Pero esto pasa porque no se setearon las expectativas, porque no están las condiciones claras. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, eh, hacer como una acción de darle valor a todas las personas que forman parte de tu organización y además entender que el grueso, que no es ni el, o sea, que no son los que quedaron en los extremos, dice mucho de cómo es la conducta general de la gente que está dentro de tu organización. Lo que es la mayoría. Entonces, cómo se comportan esas personas y cómo se están desempeñando no significa, o sea, que estén en la media, no significa que sea mediocre, o sea, como que son el grueso de tu población. Y si el grueso de tu población tiene un rendimiento X, eso te dice cuál es el estándar de tu organización, cómo performan. Entonces, está bueno ver qué es lo que no y comentarlo y proponer un plan y también ver lo que sí en ese extremo. A mí me parece muy importante celebrarlo, celebrar quiénes son los que se destacaron, porque eso también modela conducta. Dice, ah, bueno, a ver, ¿qué hizo Pepito que quedó que se ganó un premio, que lo reconocieron por un canal de comunicación interna, la acción que decida hacer la organización? Pero nunca ignorar el grueso de tu población es como que no, no, no a favor. Lo que está claro es que al final un equipo es un todo y el desarrollo de las oportunidades también deben serlo. Y más allá de los mitos que hemos contado, y bueno, con toda la honestidad que habéis demostrado en lo que llevamos de charla, Valentina, ¿cuál dirías que es el error práctico más costoso que habéis visto cometer en las empresas al diseñar o al implementar por primera vez un proceso de evaluación? Me parece que, uy, uno, tengo que elegir uno solo. Bueno, si tienes un top 2, top 3 también nos vale. Como ven, me cuesta sintetizar. A ver, yo creo que un error práctico es no leer la organización, ¿no? Leer la organización en la que estás. Uno puede ser un profesional de recursos humanos, de people, dedicarse a la psicología, encantarle el cuidado a las personas, etcétera, pero tienes que entender en qué organización estás, en qué momento está esa organización, qué tan maduros tienen sus procesos, qué tan maduro está el liderazgo, qué tan maduras están las personas para recibir feedback, lo que decía Chris. Eh, sí, y tener en cuenta todo este montón de cosas para construir un proceso que se parezca a esa organización. Eh, yo creo que lo comentaba hace un rato que charlábamos, es que si uno ingresa a una organización y la organización ya tiene un proceso definido, es muy rico como elemento de análisis de esa organización, porque cómo evalúo, cómo celebro, cómo reconozco, hay un montón de cuestiones que hace la organización que parecen en automático, que me hablan de cómo funciona, de cuáles son los supuestos, de cuáles son las creencias. Cuando se hace análisis institucional se trabaja mucho de esa manera, ¿no? Entonces, esto es un elemento de análisis muy valioso y después nosotros como personas comprometidas con esto, tenemos que ir viendo cuáles son o sea, eso me va a permitir ver cuáles son mis limitaciones
y cuáles son las potencias de esa organización, o sea, desde dónde yo me puedo apalancar para proponer un proceso y no sencillamente quedarme con lo que está, sino trazarme una idea de qué voy a poder cambiar y entender que esto es progresivo, que es un proceso que lleva tiempo, que va madurando, que se va nutriendo del feedback, que uno va proponiendo iniciativas y esas iniciativas son alojadas o no por la organización y probar, medir y volver. O sea, insistir. Creo que quizás si yo tuviese que resumir todo en un gran error sería no intentarlo. O sea, dejarlo como está. No. Pues después de romper estos mitos y entender, ¿no?, cómo sobrepasar esos errores que comentabas, Valentina, Cris, ¿compartirías por tu parte la victoria o el aprendizaje más sorprendente que os ha dado vuestro enfoque actual de desempeño? Pues voy a compartir uno genérico y uno muy concreto, pero rápidamente. Como genérico, creo que el mayor aprendizaje que yo me he llevado es la vida te seguirá sorprendiendo, ¿no? Porque a veces cuando has montado esto 2 veces desde cero en diferentes organizaciones, vas un poco, ¿no?, con esta sensación de, bueno, no creo que vaya a recibir de repente algo que me sorprenda muchísimo, ¿no? Porque más o menos tiendes a pensar que la gente te va a recibir con el mismo feedback y para mí en esta última vez que he implementado una evaluación del desempeño me sorprendió muchísimo el dolor que generó el momento números y colores, que yo era algo que nunca había vivido, ¿no? Y que creo que hay un trauma ahí escolar, probablemente con que nos han puesto una nota en su momento, ¿no? Y que esa nota... Entonces, me chocó muchísimo y me sorprendió y creo que eso es súper positivo para nosotros, que la vida nos siga sorprendiendo y diciéndonos, ves, si es que al final somos personas y cada organización es súper diferente y siempre te vas a encontrar con aprendizajes y con cambios que tienes que llevar a la práctica. Luego, como hito o cosa que me resultó como, vale, esto ves por qué tiene sentido. Yo hice una evaluación del desempeño que bueno, estaba basada en 4 grandes bloques, ¿no? La evaluación en sí eran como 4 del 1 al 4, pero no era del 1 al 4, sino con una palabra. Y de ahí, para mí, siempre lo más importante es la explicación cualitativa y no tanto lo cuantitativa, ¿no? Entonces, en todas las comunicaciones que se hacían era, por favor, lo más importante es lo quali y no lo quanti, aunque no sirvió de mucho estar en este momento de comunicación. Y hubo un momento donde una persona se sobreevaluó, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, pero sin embargo su manager y el compañero tuvieron una evaluación más bajita que la de esta persona, pero dieron el mismo ejemplo. Y fue como muy curioso porque eran 2 personas que aparentemente no suelen trabajar entre sí, no habían hablado y casualmente el ejemplo fue el mismo. Entonces fue muy poderoso el poder tener esa conversación que aparentemente habría sido muy difícil porque ver notas tan dispares normalmente sueles tener que encarar esa conversación desde algo difícil con algo mucho más sencillo que es, oye, el ejemplo coincide y en esa conversación la persona reconoció que ese ejemplo, ¿no?, había razón y entendía el por qué se estaba dando. Entonces, para mí el poder trabajar desde lo quali es la clave de que las cosas funcionen mucho mejor, porque si nos quedamos con el número o con algo que sea un botón, no vamos a sacar nada de crecimiento ni de, pues eso, ni de jugo ni de nada. Entonces creo que eso me lo quedo como, ojo, qué bueno, porque iba a ser algo muy difícil que se volvió un poco más sencillo. Desde luego, y qué importante, y están a veces muy, muy infravalorados la importancia de dar ejemplos cuando se está dando feedback. Porque a mí me pueden decir, oye, no me has gustado, no me gusta cómo haces esto. Digo, vale, digo, ¿cuándo he hecho yo eso? ¿O dónde has percibido tú que haya actuado de esta manera? Entonces, ya cuando te ponen en situación, ¿no? El mítico feedback SBI, ¿no? Cuando te sitúan en ese momento concreto, te es mucho más fácil aprender. Entonces, sí, en pro de compartir ejemplos en las evaluaciones siempre. Vale, pues ya ha llegado el momento en el que yo ya me callo de hacer preguntas y ya les paso el micro a la gente de la audiencia. He visto que tenemos un par de preguntas. Entonces, como acabas de responder tú, Cris, si eso, le pasamos la primera a Valentina. Perfecto. Que nos pregunta por aquí José Lovera, ¿en qué basaríais la decisión de hacer la evaluación sobre Hard Power Skills o solo desde la visión de Soft Skills? Wow. Depende, o sea, es tan depende de cada organización. Creo que la basaría en la madurez que tenga la organización, en que haya una definición clara, previa, de cuál es la ruta que se quiere recorrer, de cuál es la necesidad de la organización.
por ahí si yo detecto que el mayor desafío que tiene la organización hoy es una falta de soft skills y veo que no lo tengo consolidado, primero tendría que tener una iniciativa asociada a eso, a potenciar ese desarrollo y después que la evaluación se centre en eso. Entonces, quizá una síntesis puede ser, eh, la basaría en aquello que haya trabajado, ¿no? O sea, porque si no, tengo que medir sobre lo que hice, no sobre otra cosa. Desde luego. Pues vamos con nuestra segunda pregunta que la hace Alicia Barahona. Cris, ¿cómo enfocarías la co-creación con los managers, directores de equipos de este proceso de desempeño, cuando no perciben la importancia del mismo como lo hacemos nosotros desde el área de recursos humanos? Además, teniendo en cuenta que nunca tienen tiempo para dedicar a estos temas de recursos humanos, algo que justo estábamos hablando antes de salir al directo, ¿no? Sí, yo aquí creo que hay dos puntos, ¿no? En esta etapa de co-creación tienes que escoger a gente que sea aliada, es decir, que ya vayan a remar a favor, y a gente, para mí muy importante, que suele ser quejica. Quejica, entiéndase, ¿no? Es la típica persona que después de lanzar el proceso te va a dar un feedback como, yo lo habría hecho así. Esa gente, si le integras en la definición del proceso, te vas a evitar, ¿no?, que después pueda venir. Además, suele ser gente crítica que viene bien para detectar pues ineficiencias dentro de la definición del proceso, y yo suelo incluir siempre algún perfil así porque si no al final solo nos rodeamos de lo que queremos escuchar. Y luego hay otro tema que para mí es importante, que es esta gente que no cree en lo que dice, ¿no? No cree en los procesos de desempeño o no tiene tiempo para desempeño. Si tú eres manager o director de un área o de un equipo y esto no lo estás integrando como una parte de tu responsabilidad, tenemos un problema. Porque al final hay mucha gente que cae de ti, ¿no? Y que estás estableciendo eso para con tu equipo. Entonces, yo generaría, o sea, es como o sea, estoy hablando muy en genérico, pero intentaría también entender por qué esta persona no está creyendo en el proceso. Probablemente a lo mejor ha tenido una experiencia previa, pues un poco lo que decía antes Valentina, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué experiencia previa ha tenido este director y por qué no cree en ella? ¿Por qué le parece una pesadez? Porque a lo mejor lo está viendo como un proceso previo que vivieron donde tenía que hacer 48 evaluaciones de desempeño a su equipo. Entonces, intentaría entender el por qué no cree en ello, y luego también hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho, que es soltar el control. Es decir, yo puedo hacer todo este ejercicio para intentar reorientar reorientar esta relación o este vínculo de este director y que realmente crea en el proceso, pero hay un punto donde ya no podemos hacer más. Y también soltar esa presión y soltar el que todo es nuestra responsabilidad y es que tengo que conseguir que todo el mundo se suba a mi barco. Bueno, es que habrá gente que no se suba a tu barco y no pasa nada, entendedme con el no pasa nada, ¿no? Pero creo que a veces también nos desgastamos mucho por el camino. Entonces, después de haber hecho toda esa fase, si esa persona no quiere, pues no le metas en el grupo de co-creación y no pasa nada. Desde luego. Vamos con una tercera pregunta que acaba de surgir por parte de Javier Calvo. Valentina, ¿es factible hacer la evaluación en base a los roles y no tanto en base a la experiencia de Intern Ahead? No tengo claro qué significa Interahead. No sé si ustedes, es Hablará algo más, supongo, de los niveles, ¿no? Intern, desde un puesto de como de prácticas hasta un crecimiento. puesto más de dirección. Ujú, sí, sí, me suena que puede ser eso, pero si es eso, eh, me parece sí, perdón, está bien, no Sí, nos pasa nada, confirma. Javier. Qué bueno que está ahí. Bien, quizás es más un concepto que se maneja en España, puede ser. Em, Creo que sí, que se pueden hacer ambas. Me parece que es factible hacer las dos. Vuelvo, creo que con lo mismo de, cada organización es un mundo, cada equipo es un mundo, cada organización tiene necesidades diferentes, y sí, depende de lo que te sirva y depende de algo que decía Cris al principio, que era cuál es tu propósito con esta evaluación. O sea, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es el punto de partida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres construir? Y si puede haber un momento en que te sirva una opción y otro momento en que te sirva otra. A veces puede pasar que una organización tiene muchísimos roles. Entonces, como desde el diseño o la parametrización de un sistema o la elaboración de un formulario, si es un formulario lo que tienes como herramienta,
pues ser muy engorroso armar la evaluación si tienes demasiados roles. Entonces se tiende a hacer, se toman ese tipo de decisiones por una cuestión de costo operativo, pero insisto que tiene que ver con la necesidad y con el propósito. Vamos con una nueva pregunta por parte de Lucía. Cris, ¿cómo enfocamos si el feedback que se da desde management no es nada asertivo y está desmotivando al equipo? Yo aquí también creo que es importante evaluar cuál es la cultura de feedback dentro de la organización, más allá de lo que opine People del feedback, que creo que aquí todos los que estamos en este webinar probablemente estamos a favor, creemos en ello y lo llevamos en el ADN, pero hay organizaciones o culturas que no creen en ello. Entonces, también va a ser una batalla muy solitaria si tú tienes que concienciar a toda una organización de la importancia de esto, ¿no? Entonces, por cómo va enfocada la pregunta, ¿no? A lo mejor ese management incluso es dirección pura, ¿no? Que es el CEO o que es alguien donde es más difícil cambiar estas dinámicas que ya van aprendidas. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio muy grande, pero también hay que saber si esa cultura de feedback está en la organización o no está, porque no nos podemos hacer cargo de nuevo de cambiar o sea, cambiar algo que ya viene dado tan fuerte. Entonces, si tú ya has hecho todo lo que estaba en tu mano, de nuevo a lo mismo, ¿no? Si has dado formaciones, si has acompañado a los managers, si has hecho roleplays, si hay un canal activo donde la gente pueda levantar la mano y decir, oye, el feedback que estoy recibiendo de mi manager no está siendo asertivo. Si todo eso ya lo has hecho y no hay cambio, pues de nuevo lo mismo, ¿no? No hay mucho más que poder hacer. O sea, me encantaría decir, sí, puedes hacerlo todo, pero creo que es mentirnos. Y que muchas veces, y esto ocurre muchísimo, la cultura del feedback viene mucho en nuestro ADN, o a veces en el ADN incluso de middle management, pero si desde arriba no se está haciendo, esto va a calar abajo. Entonces, hay que intentar mucho trabajar porque baja en cascada esa cultura. Pues vamos a ir ya con la última pregunta, que nos estamos pasando ya de hora. Y esta, bueno, como última, pues ya os la hago a las dos. Empezamos por ti, Valentina, por ejemplo. ¿Qué herramientas recomendarías para hacer estas evaluaciones? ¿Cuestionarios, forms? Nailed it. Soy fan. Así que, a ver, creo que volvemos con el tema de los recursos con los que cuente cada organización. Nailed It, estamos siendo convocados por Nailed It porque conocemos la herramienta, porque la usamos, porque es parte de la cultura en la que Cris y yo trabajamos, pero creo que puedes armar un lindo proceso con otras herramientas que a lo mejor sean sin costo. Puede ser que el costo no sea económico de contratar una herramienta que te resuelve un montón de cosas, vas a tener otro costo, que es operativo siempre, si quieres diseñarlo, si quieres hacer algo lindo, que se vea bien, que ofrezca... em, que ofrezca algo de cara a la persona que sea lindo de recibir, ¿no? Creo que eso es importante, puedes usar cualquier recurso, hay miles de herramientas disponibles o cosas que, lo que decíamos, el Excel, el Google Forms, todas estas cosas pueden ser. Creo que si la organización tiene la posibilidad de invertir en una herramienta, te vas a ahorrar muchísimo costo, porque además herramientas que se dedican a esto, pensemos que es una empresa que se dedicó a su producto, que lo conoce, que lo mejora, que se nutre de la visión de un montón de personas que estamos haciendo lo mismo, que cada uno tiene desafíos en sus organizaciones. eh, y lo que sí recomiendo y que a mí me parece importante y que es una de las razones por las que trabajamos con Mildred, es que sea una herramienta flexible, que permita que lo que yo quiero hacer en mi organización, Nailed me ayude a construirlo, no solo desde la herramienta, sino desde las personas que te acompañan en la gestión de esa herramienta. No es solamente algo que compres y, bueno, averigua cómo funciona, sino que tenga un seguimiento, que te acompañen. Ahí saludamos a Rebeca desde acá, que te acompañen y que te asesoren en que algo que debe tener cualquier herramienta es que la herramienta se adapte a tu necesidad
y no que tú tengas que adaptar tu necesidad a una herramienta. Entonces, creo que esa es la potencia de lo que ya está pensado, que nos ahorraron un montón de trabajo para poder hacer lo que sabemos hacer y lo que hacemos mejor, que se trata de acompañar a las personas, acompañar a los líderes, brindar feedback, etcétera. Qué alegría escuchar ese feedback, Valentina. Cris, Y mini cosa, o sea, o sea, más uno a todo lo que ha dicho Valentina, obviamente, incluido ese saludo a Rebeca, la mejor. Y como tips para conseguir presupuesto para este tipo de herramientas, que creo que es importante a veces, porque es como, no, es que no hay presupuesto para esto. Hace un cálculo súper rápido de cuántas horas vas a invertir sin herramienta en montar el Excel, en sacar los informes, en hacer la comunicación a mano, porque, por ejemplo, para mí una cosa que hace súper bien Nailtet es que te ahorra todo ese tiempo de perseguir a la gente para que rellene los formularios de los tiempos, o sea, es que toda esa parte te la estás ahorrando. Entonces, si tú haces una suma de todas las horas que vas a invertir en el proceso en sí, en estar muchas veces sola, sin asesoramiento y sin ayuda externa de, oye, pues las empresas lo están haciendo de esta manera porque funciona mejor, ¿no? Toda esa parte son muchísimas horas que realmente tienen un impacto. Entonces, y las vas a dejar de dedicar a otras cosas que probablemente sean más estratégicas para la compañía. Entonces, por ahí si te ayuda, a mí me ha ayudado. Y creo que es muy importante porque de verdad que el ahorro de tiempo es increíble, sobre todo en trabajo puramente administrativo, que además como tengas una plantilla medio grande, se te va haciendo todavía más complejo. desde luego, y sobre todo de obviar, ¿no?, esa parte menos estratégica de people, ¿no?, que es esa burocracia, ese perseguir a la gente que al final, pues no entiendo que no satisface en absoluto. Entonces, bueno, respondiendo tanto a Noemí de la pregunta que estamos ahora como a María Amparo, que nos ha preguntado si compartiremos la sesión. Sí, vais a recibir un email con el vídeo para que podáis verlo las veces que necesitéis. Y Noemí, con respuesta a tu pregunta, si quieres conocer más sobre Nailed o si cualquiera de la audiencia puede conocer más, podéis responder a ese email, podéis contactarnos por LinkedIn como vosotros queráis y estaremos encantados tanto de entender cómo es vuestro proceso, incluso poder auditarlo con vosotros y eso, de como han dicho tanto Cris y Valentina, y es totalmente cierto, Nailed es totalmente flexible y no tenéis que cambiar vuestro proceso para poder hacerlo mejor. Simplemente meter una herramienta y ya está. Así que nada, al final, pues mira, el tiempo vuela cuando la conversación es buena y para mí ha sido maravillosa. Antes de cerrar, por supuesto, un agradecimiento enorme de corazón a nuestros ponentes de hoy, a Cris y a Valentina. Chicas, gracias por vuestra generosidad, vuestra honestidad y al final por abrirnos las puertas de vuestras experiencias de una forma tan auténtica que eso es oro. Ha sido un lujo teneros. Por supuesto, gracias a la audiencia también por acompañarnos, por participar con vuestras preguntas y esperamos que estas historias reales a vosotros os hayan inspirado, os hayan dado ideas que podáis accionar en vuestras organizaciones y sobre todo también os hayan hecho sentir que no estáis solos en este viaje tanto de establecer procesos de people como de demoler, ¿no? Eso que nos sirve para realmente construir un futuro en el que las evaluaciones de desempeño ayuden a brillar al talento, que al final es lo que viene, ¿no? De ayudar a las personas y mejorar la experiencia en su lugar de trabajo. Así que nada, sin más nos despedimos. Muchas gracias a todos, como ya decía, y que tengáis un día fantástico. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas Chao a gracias. todos. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.